Hola, bienvenidos a un episodio más de Raíces de la Fe. Esperamos que todos estén bien, que nos hayan seguido todos los martes acá en nuestra enseñanza, que también si usted no se ha suscrito a nuestro canal lo haga. Puede hacerlo acá, donde dice suscripción y activar la campana para recibir las notificaciones. También recuerde que nos puede seguir en Facebook, en nuestra página de Facebook, en nuestro perfil de Instagram. Recuerde que los jueves tenemos un microprograma acerca de cada libro de la Biblia. Estamos exponiendo quién es el autor o los probables autores, de qué trata el libro y algunos aspectos generales del mismo. La idea con este microprograma es que cada persona pueda aprender en general qué es cada libro de la Biblia. Los martes tenemos acá nuestra enseñanza y hoy nos ha correspondido hablar del tema ¿es verdad que la Biblia es inspirada por Dios? Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. En un episodio anterior vimos acerca de la Biblia, pero ¿para qué servía la Biblia? Dijimos que la Biblia en sí misma está dada para dar vida al ser humano. Independientemente que muchos seres humanos la tomen para hacer dogmas religiosos, la tomen para encauzar al ser humano y algunos para manipular y sacar provecho, la Biblia es un libro para dar vida. Pero en este episodio queremos hablar acerca de la Biblia en cuanto a la inspiración. ¿Es inspirada la Biblia por Dios? O sea, tradicionalmente siempre se nos ha dicho a nosotros la Biblia es inspirada por Dios y es más, no da lugar al error. Y esto es lo que se ha llamado inspiración divina. ¿Qué significa la palabra inspiración y de dónde viene la palabra inspiración? La palabra inspiración es un término del latín que es inspirare. En latín se dice inspirare y es contrario a expirar. Expirar tiene que ver con sacar aire de adentro del cuerpo del ser humano, de la persona, sacar aire, y de hecho se dice expiró cuando la persona muere, como se fue el aliento de vida. Pero la palabra inspirar, que es del latín inspirare, significa soplar hacia adentro. Entonces es donde viene el concepto de la inspiración de la Biblia, y es que la Biblia fue inspirada por Dios. Dios sopló hacia adentro de las personas y estas personas pudieron escribir, pudieron transmitir lo que Dios quería que fuese transmitido. Ahora, este tema parece que se ha olvidado. Este tema parece que muchas personas ya no le toman muchísimo cuidado, ya no le ponen muchísimo cuidado y más bien dan por aceptado la Biblia es un libro inspirado por Dios. Llegarán las inquietudes y llegarán las preguntas cuando alguien nos pide a nosotros comprobar que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Y que si la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿por qué la Biblia contiene errores? ¿Por qué la Biblia tiene datos que a la luz de la ciencia no son ciertos? ¿Por qué la Biblia tiene información que históricamente tampoco es cierta? Esto es lo que nos van a decir muchísimas personas y es personas que quizás se especializan en buscar el quiebre de las personas que tenemos la fe. ¿Usted está en capacidad de demostrarle a alguien que la Biblia es inspirada? ¿Usted está en capacidad de demostrarle a alguien que la Biblia tiene un toque divino, que la Biblia es un libro diferente a los demás? Pues la mayoría de ustedes que están viendo este episodio o escuchando este episodio de Raíces de la Fe podrán decir, por supuesto que lo podemos hacer. Sin embargo, este episodio lo he querido traer yo acá a compartirlo con ustedes porque creo que hay que repensar la teoría de la inspiración bíblica. Y cuando digo repensar, no estoy diciendo de plano que vamos a encontrar que la Biblia no es un libro inspirado por Dios. Pero sí, cuando digo que tenemos que repensar la inspiración de la Biblia, es que nos tenemos que confrontar a muchísimos hechos que son innegables. Por ejemplo, el hallazgo de otros manuscritos antiguos, la comprobación de cómo se transmitían los textos bíblicos en ese tiempo. Por ejemplo, y solamente para comenzar hoy nuestro episodio, ¿la escritura de la Biblia es lo que es inspirado? ¿O el concepto que recibió el autor es inspirado? ¿O Dios tomó a este hombre o a esta mujer como un ente, como si fuese un acto de espiritismo en el que este hombre, este autor, toma una pluma y empieza a escribir lo que Dios le dicta? Si es así, ¿qué hacemos con los escritos que fueron
llevados al pergamino, llevados a la tinta y al papel, después de muchísima tradición oral, cuando solo se conocían conceptos de la tradición oral y específicamente del pueblo de Israel. ¿Qué hacemos con esos escritos? Esa tradición oral, que en un momento dado de la historia fue consignada en un papel, en un pergamino, en un papiro. ¿Qué es inspirado? ¿La tradición oral? ¿O es inspirado el momento en que el personaje lo escribe? Y muchos podríamos pensar, sencillo, es lo que este personaje escribe. Pero ¿por qué le llegó a él por tradición oral? Y esto es innegable. Muchos de los escritos bíblicos fueron consolidados después de muchos años de tradición oral. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las cartas de Pablo y las otras cartas que se llaman universales? Fue inspiración de Dios que estos autores, especialmente Pablo, conociera la problemática existente en esas comunidades y empezara a escribir su consejo para esas comunidades. Eso es inspiración. Pablo recibe inspiración de Dios automática. Él se convierte en un canal para escribir esos consejos a estas comunidades. Y es más, le voy a agrandar un poquitico más la exposición del problema. Y si esas cartas fueron dadas para comunidades específicas, con problemas específicos, ¿qué me atañe a mí de esos momentos? Y por supuesto, yo me imagino que hay muchas personas diestras en decir, pues es que los seres humanos de esa época nos parecemos a los actuales. Es muy probable, pero le aseguro que así se esté resolviendo un caso de alguien de ese tiempo y los seres humanos seamos muy parecidos en la actualidad, el caso no es el mismo. Entonces, ¿cómo aplico yo un texto que fue dado para ese momento? Y digo, ese texto fue inspirado por Dios absolutamente y lo tengo que aplicar al pie de la letra. Es decir, sacar a la luz lo que se llama el fundamentalismo. Porque el fundamentalismo ocurre en todos los contextos religiosos, bueno, y políticos también, pero lo que nos atañe a nosotros, religiosos. Y el fundamentalismo se refiere a la aplicación literal de los textos religiosos. Entonces, el decir que la Biblia es inspirada por Dios absolutamente, completamente, que el hombre solamente fue un ente y un robot para escribir lo que Dios le dictaba, ¿cómo nos hace entonces a nosotros entender si yo debo aplicar eso textualmente o yo debo darle un proceso de interpretación? Yo debo darle un proceso de exégesis y entender por qué ese texto está escrito ahí. Ahora, ¿eso le quita el carácter inspiracional a la Biblia? Pues muchos me dirán que no. Pero muchas de las cartas escritas en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, como también se llama, se refiere a momentos específicos de personas específicas. ¿Cómo es posible que yo voy a poder generalizar una situación que ocurrió ahí? Eso es lo que tenemos que evaluar desde el punto de vista de la inspiración divina. Un tercer caso, que lo quiero confrontar a usted con la inspiración divina, es por ejemplo los salmos. Si los salmos son canciones y oraciones y poemas, y los proverbios son eso, proverbios, dichos de ese tiempo, eso requirió la inspiración divina para que un hombre le componga a Dios una canción y él inspira al hombre para que le componga una canción a él mismo. O sea, Dios mismo inspira a una persona para que hable con él, para que le ore, para que le haga una canción, para que le escriba un poema. ¿Cómo entonces se entiende la inspiración bíblica en esos aspectos? Podemos llegar a decir la inspiración de Dios es tal, porque eso es lo que se ha dicho y eso es lo que se ha manejado y eso es lo que muchas personas nos refutan a nosotros. La inspiración de Dios, de la Biblia, es absoluta. Ahora, usted puede pensar, la Biblia no tiene errores. Sin embargo, cuando usted hace una investigación bíblica profunda, va a encontrar que sí, no sé si los podrá llamar usted errores o no, pero hay cuestiones que no coinciden con la realidad de ese tiempo o del escrito, que hay nombres que aparecen cuando no debieron aparecer porque en el tiempo en que ocurren los hechos, esas ciudades no se llamaban así. Entonces, si esas ciudades no se llamaban así, ¿quién cambió los nombres? Es ahí donde tenemos que llegar. Ahora hay que tener en cuenta varios aspectos. La arqueología, hay que tener en cuenta la lingüística, la antropología, la misma hermenéutica, como decía yo hace unos momentos, para poder repensar la teoría sobre la inspiración bíblica. Usted dirá que la inspiración bíblica
no es una teoría, sino es un hecho comprobado. Sin embargo, con los últimos hallazgos de documentos, con los últimos hallazgos de ciudades, eso va en cuanto a la arqueología, hay situaciones que ponen a la Biblia en problemas. Y ponen a la Biblia en problemas no por ella misma, sino a la categoría a la que se ha elevado la Biblia, que es una inspiración 100% perfecta, que no tiene errores de nada. Y entonces cuando llegan estos temas de nuevos hallazgos, de nuevos documentos, todo nos confronta a nosotros y a decir, bueno, ¿y entonces cómo resolvemos esto? La mayoría dirán, es que esto es un aspecto de fe. Nosotros creemos en la inspiración absoluta y completa de la Biblia por fe. Esa es una opción, pero esa es la opción de hacer lo que hace el avestruz o lo que dicen que hace el avestruz, yo no sé si será verdad, pero que mete la cabeza y que no quiere enterarse de lo que está pasando en el mundo externo. No podemos enterrar la cabeza y decir que cada uno descubra lo que quiera, yo creo en esto y punto, y es lo que yo creo. A mí me parece que esa no es una fe sabia, a mí me parece que esa no es una fe coherente. Decir esto lo acepto por fe y punto. Es una opción y no es pecado preguntarnos y no es pecado investigar. Entonces, quiero enumerarles a ustedes una serie de observaciones que tenemos que tener en cuenta al resolver el carácter de inspiración de la Biblia. El primero, por ser inspiración, una comunicación de Dios, se dirige a las personas, no a los textos escritos. Los textos son productos de sus autores. Es decir, ¿la inspiración va para el autor o la inspiración va para el texto? Se dirá, es lo mismo. No es lo mismo. Si la inspiración va para el autor, quiere decir que el soplo desde afuera, que es lo que quiere decir la palabra inspiración, va a él como persona, pero que el texto es el resultado de la inspiración que él está recibiendo. Es decir, ¿puede acaso ser el texto el resultado de un estilo literario de un autor? ¿Puede ser acaso el texto el resultado de una tradición oral que le llega a él y luego en el momento de escribirla es donde recibe la inspiración de Dios de lo que ha recibido como transmisión oral, y lo que él va a consignar en el texto es la manera de percibirlo? Y entonces aquí les voy a hacer una comparación con la música. Un compositor, un autor de una canción, puede recibir inspiración a su mente de lo que está ocurriendo, de lo que él ve en la naturaleza o de lo que él ve en un suceso para una persona. Y esa es la inspiración. Le llega la inspiración como un soplo desde afuera. Y luego, cuando él va a escribir la canción, es que todo eso lo enlaza y lo empieza a escribir con su estilo. Saben ustedes que cada autor de canciones, que cada pintor tiene estilos propios, pero la inspiración a él le llega de cualquier parte. Esa es la primera observación. ¿Podría ser que la inspiración bíblica sea de esa manera? Que el autor sea el que es inspirado por Dios, pero que a él se le respeta su estilo de llevarlo a los textos, a los escritos. Esa posición a mí me gusta. Segunda observación, en los himnos, oraciones, en los salmos, son los hombres los que se dirigen a Dios, no al revés. En las cartas son comunicaciones entre personas. ¿Están inspirados todos por Dios? ¿O es la individualidad de cada ser humano? ¿O es la individualidad de cada ser humano? ¿Acaso es que eso es pecado? ¿Acaso es que eso es dudar del poder de Dios? ¿Acaso eso es dudar de la dirección de Dios por el ser humano? ¿Qué hay de malo en pensar que las composiciones, las oraciones y los cantos nacieron de un corazón de un hombre que recibe su realidad y él compone su canción y él compone su poema? Pero su poema o su canción de alguna manera podría tener una falencia, pero la esencia de esa canción es la que es inspirada por Dios. Tercero, la inspiración debe referirse tanto a los discursos en la Biblia como a los relatos, es decir, a los mitos, a las leyendas de esa época. Por ejemplo, hay un evangelio que narra una historia y dice que cada vez que bajaba un ángel y tocaba el agua y el agua se movía, la primera persona que se metía en el agua era sana. Esto es un mito judío, esto es una leyenda judía, está escrita ahí en el evangelio. ¿Cómo podemos considerar inspiradas esas leyendas? Las genealogías. ¿Cómo podemos considerar inspirada una genealogía
si para tener una genealogía toca tener datos de los archivos, de las memorias de esas personas? Es decir, debe haber o algo escrito o alguien debe saber la genealogía de una persona. ¿Para qué se necesita inspiración en eso? Simplemente tomo el concepto y lo plasmo en mi texto. Entonces, vean, quiero que piensen lo siguiente. No le estoy restando valor a la inspiración bíblica. Lo que estoy diciendo es que tenemos que repensar para poder hacer defensa cuando sea necesario hacerlo de la palabra de Dios. Y hay personas que piensan que cuando uno reconoce alguno de estos puntos, que hasta ahora le he dado 3 observaciones de la inspiración bíblica, uno se está volviendo ateo, o ya no quiere la Biblia, o ya no está valorando la palabra del Señor. No, nosotros tenemos que estar preparados para nuestro tiempo, para hacer defensa de nuestra fe. Continúo. Cuarta observación. La explicación de la inspiración, que se ha de tener presente el hecho de que en el curso de la transmisión oral o comunicado podía sufrir una modificación, podía sufrir una adaptación o una reinterpretación de esa transmisión oral. Entonces, podemos admitir que en esa adaptación los autores la hicieron con su estilo, no es que Dios les manejó la mano para que hagan esa adaptación. Esto no lo podemos excluir de la inspiración bíblica. Los seres humanos que escribieron estos textos pudieron tener transmisión oral, una transmisión de una persona a persona, y en ese proceso sufrir modificaciones. Entonces, cuando el escritor bíblico lo escribe, él lo va a escribir como le llegó a él la tradición oral. Y alguien podría pensar, claro, esto es darles un salvoconducto para decir que por eso hay errores. Puede ser, porque de lo contrario, ¿por qué están en la escritura? ¿Por qué están en los textos? Son el resultado de una transmisión oral escrita. Entonces acá viene el primer postulado que yo les hacía. ¿La inspiración es para el texto o la inspiración es para el autor? Que es donde quiero que nosotros repensemos esto. Quinta observación. Ningún autor, tanto en lo oral como en lo escrito, vivió aislado de su comunidad, sino que estuvo inmerso en ella. Entonces allí se transmitieron y vivieron tradiciones, algunas de las cuales se consignaron por escrito. Es decir, que los autores han estado influenciados tanto en su entorno, por sus circunstancias, como por su historia personal. La explicación de la inspiración debe tener presente la dimensión social. Es decir, lo que el autor escribe no se puede ausentar, no se puede aislar de su condición de vivir en una comunidad. Tampoco se puede aislar de sus vivencias personales, a menos que Dios quisiera robots, absolutamente. Pero eso no se puede descuidar. Por eso muchos de los escritos bíblicos tienen en ocasiones datos que pueden ser considerados erróneos. Porque cuando el escritor los va a plasmar al papel, son cuestiones de tradiciones de su pueblo, de su comunidad, de su entorno. No es lo mismo, en el caso de Moisés, escribir en el desierto, aislado, a que en el caso de un profeta escribe viviendo en una ciudad. No es lo mismo escribir en el desierto, en el caso de Moisés, con una influencia que él obtuvo en Egipto, porque sus 40 primeros años los vivió allí, cuando ya va a vivir sus 40 últimos años en el desierto, guiando al pueblo de Israel, sin una influencia de ningún pueblo, solamente la gente de Israel que está ahí en el desierto. No es lo mismo. Y eso es lo que estoy considerando en este punto. Los autores de la Biblia vivieron en contextos comunitarios y también tenían historias particulares y personales. Por eso es muy probable que muchos de sus escritos tengan cierto tipo de esta influencia en ellos. Sexto, algunos escritores utilizaron otros escritos como fuente, tomaron material del mundo en el que vivían, escritos, proverbios, leyes. Entonces los libros históricos, y por ejemplo también Lucas capítulo 1, 3, dicen explícitamente, en Lucas dice, después de haber investigado acuciosamente, te voy a escribir esto, se me fue el nombre a Teófilo es que le escribe Lucas. Entonces, si dice Lucas que investigó, que buscó y que escudriñó mismo, entonces, ¿dónde está la inspiración absoluta de Lucas? ¿Dónde está el resultado de los libros históricos? Porque los libros históricos están basados en libros de genealogías, en libros del pueblo de Israel,
que no son considerados inspirados por Dios. Entonces, estos escritores utilizaron otros escritos fuentes para plasmar los escritos que han sido catalogados como inspirados por Dios. Entonces, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar eso. Ellos recibieron otras fuentes. Entonces, ¿qué es lo inspirado? ¿El texto como tal o el autor como tal para hacer esos escritos? Séptimo, cada escritor compuso su obra según su estilo, según su visión teológica, según sus concepciones, según su comprensión e idea de Dios y de las tradiciones. Es decir, después de evaluar todo esto, podemos concluir que Dios sí respeta la concepción del autor. Por eso, en algunos pasajes que queremos comparar de diferentes autores, podemos llegar a encontrar un choque teológico que se puede resolver con una exégesis correcta, con una hermenéutica correcta, pero no nos tiene que aterrar esto, no nos tiene que asustar esto, de que varios autores utilizaron su estilo para escribir, su visión teológica, su concepción. No es la misma visión teológica la del apóstol Pablo a la del apóstol Pedro. Algunas cosas centrales sí son iguales, pero no es la misma concepción teológica, por ejemplo, de quiénes van a ser salvos, y eso toca estudiarlo, pero se supone que ambos textos, ambos libros son inspirados por Dios. Octavo, en el caso de las narraciones, en el especial, al hablar de autor, se debe pensar en todos los que intervinieron directamente en el proceso de la transmisión oral, que va desde el primer relato de los acontecimientos o vivencia hasta que se pone en escrito. O sea, en una narración bíblica, ¿debemos considerar solo lo que el autor escribió o debemos considerar todo lo que se venía por tradición oral? Desde el primero que vio los hechos hasta el último que los vio, o solamente lo del autor. ¿Qué debemos considerar como inspirado? ¿Los hechos, la tradición oral o lo que el autor está consignando? Y ya más o menos sé que me están entendiendo hacia dónde me dirijo. Noveno, los diferentes escritos de la Biblia fueron compuestos para un público en concreto, el de un tiempo de su composición, tomando en cuenta sus vivencias, sus problemas, sus intereses, sus necesidades. Es decir, los escritos bíblicos fueron escritos para circunstancias en particular. Entonces acá viene una pregunta que le voy a hacer a usted, y es donde radica la importancia de la inspiración bíblica. Los escritos bíblicos fueron dados para personas específicas, en tiempos específicos. ¿Pero usted cree que estos autores estaban pensando en escribir para alguien 20 siglos después? ¿Están escribiendo ellos para alguien de 19, 18, 15, 10 siglos después? ¿O están escribiendo para esas personas? Entonces, si usted se pone en su lugar y da una respuesta concreta y veraz, usted encontrará que esos escritos tienen destinatarios específicos, para momentos específicos. Entonces viene uno a preguntarse, ¿y entonces por qué tomamos la Biblia como manual de vida? ¿Por qué esos escritos para ellos fueron para ellos? ¿Por qué los voy a tomar para mí? Todavía no le voy a dar la respuesta. Siga acá conectado y le voy a dar. Pero hay que tener en consideración ese punto en cuanto a la inspiración bíblica. Cuando ellos hacen su registro, tenemos que entender que esos registros fueron dados para esos momentos especiales. Por supuesto que yo sé que usted dirá, hay pasajes donde dice, y este acto será perpetuo, por ejemplo, las fiestas bíblicas. Y esto por generación en generaciones futuras, para todas. Es verdad, pero en contexto general, cada libro tiene narraciones específicas. Cada carta tiene narraciones específicas. Los evangelios fueron dados y se escribieron de acuerdo a lo que ocurría ahí, destinatarios específicos. Entonces, ¿cómo hago yo esos textos para mí? Ya llego allá. Décima observación. Puestos en el orden cronológico de su composición, los escritos de la Biblia muestran una evolución de pensamiento religioso que debe ser tenida en cuenta al hablar de la inspiración de la Biblia. No es lo mismo la concepción de Abraham de Dios que la concepción de David de Dios, que los discípulos de Yeshua de Dios, que Juan de Dios. No es la misma concepción teológica. Entonces usted dirá, o sea que cada uno piensa a Dios como lo quiere. No. La concepción teológica desde el punto de vista del autor no es la misma. Dios es el mismo, pero la concepción teológica no es igual. Si usted le habla a uno de sus hijos
de que en un momento, si usted ya tiene sus años, había un teléfono que estaba con cable a una caja y que ahí había una palanquita y la movía y le hacía así para y luego le contestaba a alguien. Su hijo va a decir, ¿de qué estás hablando? Eso no es un teléfono. Sí, eso era un teléfono. No, un teléfono es un aparato acá rectangular con una pantalla táctil. No necesita de cables ni de teclas. ¿De qué estás hablando? El concepto de teléfono cambió en la historia, pero el teléfono servía absolutamente para lo mismo. Que hoy a los smartphones le han puesto otras características de teléfonos inteligentes es otra cosa, pero sirve para comunicarnos. El concepto de la comunicación es el mismo. De hace años, cuando se inventó el primer teléfono, a hoy cuando tenemos teléfonos tan avanzados y quién sabe qué llegará en el futuro, cuando tengamos algo acá, si es que hay futuro, acá algo en la mente, en el cerebro y nos comuniquemos sin necesidad de marcar nada, sino solo pensando en la otra persona, ya le estamos enviando un mensaje a ella. Es lo que estoy diciéndole en cuanto a la composición de la teología de cada autor acerca de Dios. ¿Cómo piensan ellos a Dios? No es lo mismo. Entonces, si no es lo mismo, ¿cómo nosotros podemos considerar la Biblia toda es inspirada por Dios y no hay ningún problema en cómo la estudiemos? Es inspirada por Dios y punto. Punto número 11. En la Biblia hallamos innegables inconsistencias. Algunos le llamarán errores. Hay gente que no le quiere llamar errores. Inconsistencias. No solo en cuanto a historia o a ciencia, sino inclusive errores teológicos. Esto es obvio cuando se comparan textos y en obras como Apocalipsis, y más que Apocalipsis tiene unas concepciones mitológicas impresionantes. Entonces, ¿cómo entender la Biblia con inconsistencias? Si quiere no le llame errores, llamémosle inconsistencias. Ahora usted dirá, dígame de cuáles. Mejor preferiría no decirle cuáles. Pero que sí las hay, es verdad que las hay. Cuando usted le pregunta a un teólogo o a un líder o a un pastor, ¿la Biblia tiene errores? Si él le dice que no, es muy probable que esa persona no haya estudiado la Biblia o no haya estudiado teología o le esté ocultando a usted algo. Ahora, que la Biblia tenga inconsistencias, la hace de carácter no inspiracional, no inspirada por Dios, no es así. Y ya vamos para allá. Punto, observación número 12. Algunos textos bíblicos nos han llegado a nosotros en traducciones. Otros han sido complementados. Estoy hablando en el texto original. No estoy hablando en las traducciones modernas, sino algunos libros tienen traducciones en sus escritos originales. Por ejemplo, Eclesiastés. Por ejemplo, el libro de Daniel. Partes del libro de Daniel fueron escritas en arameo, partes en hebreo, ¿sí? Ahora, ¿se debe considerar inspirada la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la primera traducción de las escrituras hebreas al griego. De las escrituras hebreas consideradas inspiradas y consideradas canónicas. Esa es la Septuaginta. Entonces, ¿la Septuaginta es inspirada? Si no es inspirada esa traducción, ¿por qué el Mesías la utilizó en muchos de sus mensajes? ¿Por qué en el Nuevo Testamento se utilizó la versión de la Septuaginta? Si no era inspirada. Ahora, si no es inspirada la Septuaginta, entonces los escritos que se hacen en el Nuevo Testamento con base en la Septuaginta, ¿son inspirados? Esa es una observación para tenerla en cuenta. Entonces, vamos amarrando todo lo que estamos diciendo acá. La inspiración divina no puede haber concluido con el último libro de la Biblia. Porque si la Biblia contiene todas estas observaciones que yo le he dado, y aún así no pierde el carácter de inspirada por Dios, entonces cuando alguien dice, es que la Biblia terminó con el último escrito de la Biblia de inspiración bíblica, ya no hay más inspiración. Una cosa es la inspiración bíblica, y es con ella la que yo estoy de acuerdo. ¿Con cuál inspiración estoy de acuerdo yo? Hay una inspiración bíblica que dice, Dios inspiró al autor y le dio solamente conceptos. Y él, los conceptos, por ejemplo, Dios es uno. Y él desarrolló ese concepto en su escrito bíblico. Dios inspiró a personas con el concepto, Dios es sanador, y él expuso su concepto, pero solo fue el concepto que Dios se lo dio. Algunas otras personas dicen, hay otra inspiración que es totalitaria, y es, Dios toma al personaje, lo llena de su santa presencia, y él empieza a escribir lo que Dios le dicta. Esa es una inspiración
fundamentalista. Escribe lo que Dios dicta, todo lo que escribe. Entonces ahí vienen los problemas. Y entonces, ¿cómo resolvemos todas las observaciones que le he dado yo acá? ¿Cómo las resolvemos? Porque eso da la posibilidad de que el texto como tal no sea inerrante, no sea perfecto. Hay otro tipo de inspiración en el que se dice, Dios le daba al escritor, al autor, las concepciones generales, teológicas, y él las desarrollaba. Yo creo en ese tipo de inspiración. Yo no creo en el tipo de inspiración, el hombre es robot, Dios dicta y él escribe, porque entonces Dios sería imperfecto con todas las inconsistencias que tiene la Biblia. Pero si Dios le inspira a ese autor, este es el concepto, este es el tema, y le permite acudir a genealogías, archivos, a tradición oral, y él viene y recibe todo eso, y Dios lo inspira a él para ordenar las ideas, y luego él las va a plasmar con su propio estilo. En ese plasmar con su propio estilo pueden haber inconsistencias. Ahora, creo yo que en nuestro tiempo hay otro tipo de inspiración, y es el tipo de inspiración general. ¿En qué consiste esta? Yo creo que cuando una persona se profundiza en el estudio bíblico y se va más allá de la letra y empieza a investigar, a hacer exégesis, a hacer hermenéutica, Dios le revela cosas y esto es lo que se llama la iluminación. Y eso me encanta porque creo que eso pasa. Creo que eso pasa. Ahora, esa iluminación debe estar en armonía con el texto bíblico y esa iluminación es otro tipo de inspiración. Lo peligroso es cuando toda persona que estudia la palabra de Dios dice que es el iluminado o la iluminada. Eso sí es muy peligroso. Sin embargo, esas personas que Dios les da esa inspiración, yo creo que todo creyente tiene esa capacidad. Todo creyente tiene la capacidad de recibir revelación. El asunto es que hay unos parámetros que tienen que ser tenidos en cuenta. Dice el apóstol Pedro que la profecía nunca fue dada de manera individual y apartada, sino que tiene que ser colectiva. Y eso ya le sirve a uno para tener como una guarda, un protector, una cerca protectora para uno no decir cosas incoherentes y antibíblicas y salir con herejías. El otro día desafortunadamente participé de una conferencia online en la que una señora hablaba sobre los demonios y sobre Satanás y decía, todo pastor y todo líder que no predique sobre Satanás es porque es socio de él. Me parece de las mayores agresiones. Y estas personas creen que porque se han autodenominado profetas o apóstoles pueden decir lo que quieran y eso no es verdad. Lo que pasa es que a ella, a esa señora, sí le gusta estar en contacto con el diablo y de pronto no tiene nada más que hacer en la vida sino preocuparse por el diablo. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad ahora, porque ella dice que tiene iluminación de Dios y eso, yo lo dudo en la medida que no tiene armonía con toda la escritura. Con toda la escritura. Entonces vean, ¿hay una inspiración bíblica? Sí. ¿Cómo la tenemos que repensar la inspiración bíblica? Con todas las observaciones que le acabé de hacer. Con todas las observaciones que le acabé de hacer. Voy a postearles en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Telegram esto que les he hablado hoy, el texto solamente de estas observaciones para que usted las tenga en cuenta. Porque me parece que sí tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de decir, ¿la Biblia es inspirada por Dios? Sí, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios absolutamente letra por letra, punto por punto, signo de puntuación, letras, nekudot, como la llaman, vocales, todo. Ahí es donde tenemos que decir, no, el autor participó en esa escritura. ¿Eso le quita importancia a la escritura? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y yo creo que Dios sí permitió que la inspiración fuera dada de esa manera. Ahora, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos que aprender a interpretar correctamente la revelación bíblica. Tenemos que aprender a transmitir fielmente el mensaje original, buscarlo y encontrarlo. Por eso es que hay personas llamadas al ministerio de la enseñanza, de la predicación, de la exhortación. Y no es para cualquiera, no porque unos sean más aptos que otros, sino porque es como Dios ha determinado. Para que usted pueda vivir su vida de comerciante, de empresario, qué sé yo, y aprender la palabra. Pero otras personas se pueden dedicar profundamente a ese estudio. Ven, hay una cosa que a mí me parece peligrosa en esto de la inspiración bíblica. Cuando alguien pretende que la Biblia se tiene que aplicar letra por letra, y eso es fundamentalismo, y eso sí es peligroso, muy peligroso.
Muy peligroso porque se sale del contexto bíblico. Por ejemplo, en la Biblia dice en Deuteronomio 22:5, no vestirá a la mujer ropa de hombre y el hombre no vestirá ropa de mujer. Y nos enseñaron y nos transmitieron, y aún se hace, que se refiere a que la mujer no puede utilizar pantalón. Y eso no se refiere absolutamente a eso. Cuando el escritor de ese texto, que es Moisés, de acuerdo a la teoría más aceptada, que es Moisés el que escribe Deuteronomio, no hay mujeres que se vistan con pantalón, no hay hombres que se vistan con falda. Eso es posterior. Entonces, ¿cómo debo aceptar eso? Como la Biblia es inspirada por Dios y la Biblia no se equivoca, entonces la mujer no puede vestir ropa de hombre. Entonces, ¿qué hay diferencia entre una blusa y una camisa? Pues que los botones van del lado contrario. Y esa es solo la diferencia en algunos momentos, sí. Podrán tener otra diferencia en cuanto a la manera del diseño y qué sé yo. Pero ¿a eso se refiere? Hay colores de mujer y hay colores de hombre. ¿Dónde dice eso? ¿A eso se refiere? No. Se refiere a otra cosa. Entonces yo tengo que entender que la inspiración bíblica para muchos de estos escritores se debió de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su momento, a sus tradiciones, a la transmisión oral. Y eso es lo que yo tengo que investigar, y para eso está la otra parte, que es la iluminación. La iluminación. Dicho en otras palabras, y con esto concluyo, Dios guió a algunas personas de las que vivieron las experiencias a las que se refiere la Biblia, a reconocerlas, a escribirlas, a comprenderlas, a interpretarlas como manifestaciones de su presencia orientadora y transmitirlas como tales, de hacerlo correctamente, es decir, en consonancia al mensaje divino. Dios guió a estas personas a comprender lo que ocurrió en su contexto, a reinterpretarlo, las experiencias, a reconocerlas, a escribirlas. Ahora, ¿para qué? Dios permitió que tuviéramos nosotros, siglos posteriores a ese escrito, capacidades mentales para encontrar afinidad con ellos. Que si nosotros viviéramos en ese tiempo, esa palabra calaría completamente en nuestros corazones. Pero como estamos en otro tiempo, diríamos, esa palabra no es para mí, porque fue dada para esas personas. No, al contrario, el que Dios haya permitido que ese escrito se haya dado en ese tiempo y que tenga permanencia en el tiempo, significa que sí es aplicable para nosotros en el contexto actual, no siendo fundamentalistas. Tenemos que tener absoluto cuidado de lo que tomamos de la Biblia literalmente y de lo que tomamos como aplicación en la esencia de ese escrito bíblico, el espíritu de la palabra, que es lo que trasciende en la palabra, que tiene en el fondo la palabra de Dios. Es ahí donde yo puedo darme cuenta que la Biblia sí tiene un carácter inspiracional de Dios directamente a esas personas. Dios sopló hacia esas personas, y esas personas, con toda la información, con la revelación, porque también creo que hay revelación, los asuntos proféticos son revelación, y Dios sí guía a la persona, pero la persona tiene la facultad de escribir con su propio estilo, de reinterpretar lo que está ocurriendo en su contexto, de comprender lo que está ocurriendo en su contexto. De ahí es donde salen tantas herejías y tantas cuestiones por fuera de la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios es inspirada por Él? Yo creo que sí. ¿Dios le dictó a un ser humano letra por letra? Yo creo que no. Ahora, hay un último punto que quiero que usted tenga en cuenta. Una cosa fueron los escritos originales, los cuales no existen. No existen originales de la Biblia. Hay gente que dice en los púlpitos, los originales de la Biblia dicen, a menos que alguien le diga a usted, esto yo lo leí en los originales de la Biblia. Algún escritor del siglo I, del siglo III antes del Mesías, que ellos digan, lo leímos en el escrito de Moisés. Pero no tenemos originales de la Biblia, tenemos copias, ni siquiera copias de los originales, copias de copias, de copias. Entonces usted dirá, o sea que eso no es confiable. No, sí es confiable, porque tenemos copias de diferentes siglos, de diferentes lugares, y extrañamente, entre comillas, coinciden esas copias. Es decir, que el Espíritu de Dios sí ha guardado eso. Pero las traducciones que tenemos ahora, ahí es donde también hay dificultades. Una cosa es leer la Biblia en el idioma original, que de hecho, por ejemplo, cuando usted lee la Torá, los 5 primeros libros en el hebreo que tenemos ahorita, lo más probable es que Moisés no escribió en ese hebreo. No, no es lo más probable, él no escribió en ese hebreo.
Ese hebreo es un avance del idioma hebreo, pero Moisés no escribió en ese hebreo. Moisés escribió en un hebreo que se llama paleo, y era un hebreo totalmente diferente. De hecho, cuando una persona estudia hebreo en nuestra actualidad, pretende que eso fue lo que escribió Moisés. Y no, esas versiones del hebreo de la Torá de hoy ya son copias de otros originales que fueron escritos de otra forma, de otra forma. Entonces eso también hay que evaluarlo, no es que el hebreo es el idioma santo de Dios, Dios lo dio, ¿cuál? ¿El que tenemos en nuestros días? ¿El que utilizaba Yeshua? ¿En el que escribió Moisés? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, hay una cosa, y esta para mí es una de las pruebas más grandes de la inspiración de Dios. Como un libro que fue escrito por autores tan diferentes, todos, tan diferentes de profesiones, de estilos, de tan diferentes todos, en épocas diferentes. Se dice que la Biblia se ha escrito en un lapso, de 1500 años. ¿Y cómo es posible encontrar que los temas de la Biblia tienen correspondencia unos a otros? Tienen hilación. O sea, sí hay temática. O sea, ¿cómo hicieron eso? Eso a mí me parece de verdad absolutamente espiritual. ¿Cómo hicieron eso para conservar eso? Porque vea, en nuestro siglo, póngale usted a escribir a 10 personas sobre el mismo tema. Póngalos a todos a que escriban sobre la realidad del mundo en el aspecto sexual. ¿Cómo ve usted, cada uno, sobre la sexualidad en el mundo? Cada uno va a escribir una percepción diferente del mismo hecho, en el mismo siglo y en el mismo lugar. Ahora, ¿qué tal si lo hiciera con personas de diferentes países? Pero la Biblia, a pesar de que fue escrita en diferentes épocas, mantiene un hilo conductual. Y esa es la parte que a mí me parece divina dentro del texto. Esa parte, me parece que una mente prodigiosa no hubiera podido haber hecho que cuadrara tanto. Vea, a Yeshua, yo encuentro a Yeshua y cuando estudio un poquitico de la historia judía, de textos del judaísmo, de estilos del judaísmo, y veo a Yeshua, y ahora sí entiendo por qué él enseñaba esto, y encaja perfectamente su contexto judío, y ahora la mayoría de judíos religiosos lo rechazan a él como el Mesías, pero no han encontrado que ese Mesías se parecía a esos judíos, no se parecía, era igual, a los judíos de su tiempo. Y por eso lo rechazan, porque creen que él vino y cambió todo. Ahora sí cambió la parte de la salvación y sí vino a darle más énfasis a una salvación universal y no solamente una salvación nacional. Pero en general todos los hechos bíblicos, cuando usted los ve a la luz de la historia, de los momentos, de los autores, de lo que escribían, todo empieza a encajar. Todo empieza a encajar. Finalmente, yo le doy gracias a nuestro Padre Celestial por regalarnos su palabra. ¿Inspirada por Él? Sí. Quizás no estoy de acuerdo con otros estilos de evaluación de la inspiración, pero inspirada por Él, sí es inspirada por Dios. Y como dirá el escrito segundo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la refutación del error, para la corrección y para la instrucción en la justicia. En ese momento, por supuesto, se está refiriendo a las escrituras de lo que vendría a llamarse posteriormente el Tanaj o escrituras hebreas. Sin embargo, lo que es el Nuevo Testamento es la corroboración de las escrituras hebreas. Y no por tal uno va a rechazar y decir el Nuevo Testamento no es inspirado, no tiene el mismo nivel de validez, porque eso le ha pasado a las personas que han ido al mesianismo y ahora se han convertido al judaísmo ortodoxo o conservador o reformado. Y entonces no, el Nuevo Testamento no, eso es literatura de pacotilla y eso hay que quemarlo y eso no es verdad. Parece que es un juicio muy rápido que hacen muchas personas sin estudiar, solamente porque les dicen que eso es así, porque encontraron una página en internet y leyeron que el Nuevo Testamento no es así, o que Yeshua no es como lo han pintado y que no es verdad. Ni siquiera hay una investigación. La mayoría de esos que fueron cristianos y luego mesiánicos y luego se fueron a convertir al judaísmo, no digo que estén en un error, esa es su decisión. Pero cuando una persona se atreve a negar algo sin un estudio de verdad, acucioso, diligente, juicioso, es más un borrego, o es un borrego más. Pero si ya la persona lo comprueba y da tesis y da argumentos, y ahora sí niega el Nuevo Testamento, hombre, pues se le va a respetar. Sin embargo, conozco la historia de muchas personas que intentando negar la inspiración de la Biblia, siendo ateas, llegaron en un momento en que se convirtieron al camino de Dios. ¿Sí? Hay un libro muy bonito que se llama Exigencia, que exige un veredicto.
Es un libro muy bueno, muy bien argumentado. Tiene algunas cosas que hay que evaluarlas, pero es un libro bien argumentado. Y me parece que el autor, no recuerdo el nombre del autor, pero cuando él empezó a escribir ese libro, él tenía la idea de refutar la inspiración de la Biblia, la autenticidad de Yeshua, y resultó comprobando lo contrario. Qué interesante, ¿no? No es como tal que uno diga, no, la Biblia no es un libro inspirado. Vamos a evaluarlo. Ahora, cuando alguien le diga a usted que la Biblia no es un libro inspirado por Dios, que le dé pruebas de qué es lo que él dice. ¿En qué parte están los errores? Muéstremelos. ¿En qué parte están las inconsistencias? Como usted ya es un creyente juicioso para estudiar, va a tener cómo refutar y cómo exponer, ¿sí? Exponer el otro punto de vista, que no es como que, y se burla la gente de nosotros. El libro, ese libro es muy viejo, ese libro, pues vamos a mirarlo si no es actual. Vamos a mirarlo si Dios no está detrás de esto. Esperamos ser de bendición para todos ustedes. Si usted tiene alguna pregunta, puede enviarnos a nuestro correo raicesdelafe1@gmail.com. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, escríbanos, también tenemos un WhatsApp para que nos manden mensajes ahí. Y si usted quiere respaldar este trabajo que hacemos en este canal, lo quiere respaldar financieramente, lo necesitamos, lo necesitamos. Si ustedes ven, casi siempre estamos lidiando con el micrófono, a veces con la cámara de video. No tenemos todos los elementos que necesitamos. Hicimos una inversión en unos micrófonos, desafortunadamente no nos salió bien la inversión, no funcionaron, pero a veces es más práctico tener mejores elementos. Y si usted nos puede ayudar y lo quiere hacer, aquí en la descripción de este video está cómo lo puede hacer a través de Patreon, o lo puede hacer en Colombia a través de Nequi o a través de David Plat. A todos les deseamos muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Recomiende este canal, mándele este link a otras personas y síganos acá en Raíces de la Fe. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones dale clic en la campana.